¿Cómo están? Buenos días, son las 8 de la mañana y estamos listos para iniciar Agenda Económica Edición AM. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana en este día miércoles 13 de abril. Comenzamos con nuestro resumen de noticias y adelantamos los temas que revisaremos el día de hoy. Por supuesto, dedicaremos buena parte de nuestro primer bloque al análisis del debate político en el Congreso en torno a los retiros de fondos previsionales. Ya no es posible hablar de un proyecto porque hay varios. Está el quinto retiro, que ayer fue rechazado en la Comisión de Constitución, aunque su debate sigue en la sala. Está el proyecto que ha presentado el gobierno con este retiro acotado, así lo han definido, que estaría destinado solo al pago de deudas en servicios básicos, en salud, hipotecarios, entre otras cosas. Fue la sorpresa que dejó ayer el gobierno y que cambió completamente la discusión sobre estos retiros anticipados de fondos previsionales, generando un conflicto, eso sí, una tensión importante dentro de la propia coalición y muchas críticas transversales. Y también está otro proyecto, el sexto retiro. Claro, hay parlamentarios que ya han presentado un proyecto para ir con una sexta iniciativa de este tipo. Como pueden ver, el naipe está bien abierto, todo se barajó ayer nuevamente. Vamos a tratar de explicarles en qué consiste el proyecto y también les mostraremos las posiciones políticas más importantes en relación a la discusión que se está dando en el Congreso. Por otro lado, vamos a hablar de un tema que va a generar sin duda muchas repercusiones el día de hoy, porque ayer el ministro Giorgio Jackson, en conversación aquí en CNN, confirmó que se presentará un proyecto para declarar inexpropiables los fondos previsionales. Fue una sorpresa también, aunque el ministro decía que lo habían estado trabajando hace algún tiempo y que se había comprometido en la Comisión de Constitución a presentar esta reforma constitucional para declarar inexpropiables los fondos, una idea que ya se ha debatido, por ejemplo, en la Convención Constitucional, donde fue rechazada esta propuesta por distintas razones. Algunas de ellas tenían que ver con el desarrollo de una reforma de pensiones que incorporara criterios de solidaridad, por ejemplo. Pero ese debate que fue rechazado en la Convención se va a retomar ahora en la sede legislativa. El asunto fue ratificado por el ministro Jackson y va a generar sin duda también otro punto de controversia y de discusión dentro del Congreso. Les contaremos más en unos minutos. Por otro lado, les contamos también detalles de los anuncios que hizo el Ministerio de Salud en materia de fronteras protegidas, porque se actualizó el nuevo plan paso a paso en esta materia. 12 regiones completas entran en la etapa de bajo impacto sanitario. Esto genera algunos cambios en las conductas de los ciudadanos, fundamentalmente respecto al uso de las mascarillas, pero también hay novedades respecto a los criterios que se utilizan en cada una de las etapas para los viajeros, tanto extranjeros que visitan nuestro país como los chilenos que salgan al momento de regresar. También tendrán criterios algo más flexibles de acuerdo a cada una de estas etapas. ¿Cuáles son los detalles? Las reacciones también del gremio del turismo lo revisamos en minutos. Y hablando de inflación, no en el caso chileno, el tema se ha transformado en una preocupación para distintos países a nivel global, y en Estados Unidos el dato que conocimos ayer fue algo menor a lo esperado por el mercado. Sin embargo, la inflación acumulada llega a los niveles más altos en 40 años, 8,5% para el año que finalizó en marzo. Es el dato del IPC que conocimos ayer. Y esto ha tenido repercusiones, por supuesto, bien relevantes por la preocupación que genera, pero también por lo que puede hacer la Reserva Federal en materia de tasas, donde ya ha comenzado un proceso de ajuste. ¿Cuál es el impacto que podría tener acá en Chile también esta diferencia de tasas y el efecto inflacionario que se está generando en la economía de Estados Unidos? Es lo que vamos a analizar en la entrevista del día de hoy en Agenda Económica. Y como siempre, revisamos también los mercados que han comenzado esta jornada ya a operar, los mercados en Asia que han cerrado, los europeos, algunas señales de lo que podría venir durante el día, es lo que vamos a revisar a continuación. Aquí una gráfica con el detalle de los rendimientos en Europa, fundamentalmente el Eurostoxx cayendo a esta hora un 0,5%, mientras que el DAX alemán está cayendo 0,67%. La bolsa de Londres sube a esta hora 0,13% en una jornada en la que se han dado datos de inflación también en Europa. El INE en España confirmó el IPC de marzo en un 9,8% interanual, fundamentalmente por el alza en el precio de los combustibles y los hidrocarburos. Mientras el Nikkei más temprano cerró con un alza de 1,93% en la bolsa
de Japón los indicadores bursátiles de esta jornada. ¿Qué fue lo que pasó ayer con la bolsa acá en Santiago? Bueno, el IPSA acumuló otra jornada con pérdidas, tercer día consecutivo de caídas, cerró con una baja de 0,2% y llegó a los 4.909 puntos. El dólar, en tanto, cerró con una caída muy fuerte, 1,7% para llegar a 803 pesos. Bien, partimos entonces revisando los detalles de la discusión que se dio ayer en torno a estos retiros. Hay varios puntos que analizar en materia política fundamentalmente y cómo cada uno de los sectores ha ido adoptando alguna posición sobre este debate. Pero partamos revisando la propuesta del gobierno, que fue una sorpresa. Ayer por la mañana se filtró desde La Moneda esta idea de generar una especie de proyecto acotado de retiro, con bordes, a diferencia del proyecto de quinto retiro que no tenía ninguna condicionante. Era lo mismo que hemos visto hasta ahora, un retiro con un tope de 10%, pero de libre disposición. El gobierno lo que plantea es que estos fondos, los que se hagan con su propuesta, deberían estar destinados solo al pago de deudas en varios ítems bien específicos. Estos son los detalles más importantes que hay que conocer de la propuesta del Ejecutivo. Al igual como los retiros anteriores, se trata de un retiro de hasta el 10% de los fondos ahorrados entre 35 UF y hasta 150 UF. Eso no cambia. Lo que sí cambia es el objetivo de estos recursos. Solo podrán destinarse al pago de deudas de pensión alimenticia, a deudas en materia de salud, de servicios financieros, bancos, casas comerciales, entre otros, deudas de arrastre también por servicios básicos, ahorro para postular a la primera vivienda, o bien para el pago de créditos hipotecarios. Son los criterios y los destinos obligados de cada uno de estos retiros. ¿Cómo se garantiza eso? Porque la AFP va a pagar directo a la institución. La plata no pasa por manos del afiliado, sino que el afiliado es el que presenta los antecedentes, la AFP los corrobora con la contraparte, con el acreedor, y los recursos se transfieren directamente. De esa manera quedaría garantizado, como decíamos, el pago directo de estos servicios y cumplir el objetivo que está justificando esta medida según el gobierno: deudas que arrastra a la familia chilena fundamentalmente después de la crisis que provocó la pandemia y que motivan entonces este retiro. Hay varios de estos puntos que generan críticas, por ejemplo, el que esté acotado específicamente a estos servicios y no a otros. El que no se pueda considerar, por ejemplo, libre disposición es uno de los puntos que plantean también aquellos que defendían el quinto retiro. Y hay otros que de alguna manera han planteado que esto de todas maneras significa una salida de fondos previsionales, lo que termina por generando un detrimento igual en el servicio o en el sistema de seguridad social. Bueno, el gobierno justifica esto fundamentalmente porque dice que el retiro sería mucho más acotado en términos de montos totales que en el caso del proyecto del quinto retiro. Estamos hablando de una décima parte, decía Mario Marcel. Escuchemos precisamente a los ministros de gobierno las justificaciones que entregaron para ir adelante con esta iniciativa y de esta manera bloquear el quinto retiro. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, y el ministro Giorgio Jackson se refirieron ayer sobre este punto. No me siento en un gallito con nadie. Para mí lo importante, ¿cierto?, es legislar bien, de una manera en que se beneficie a las personas y no se las perjudique. Y el proyecto que estamos discutiendo ahora es un proyecto que permite hacerse cargo de algunos de los problemas acuciantes que tienen muchas personas, pero sin generar las presiones inflacionarias que están asociadas a los retiros masivos e incondicionales. Nosotros hemos presentado una alternativa, ambas tienen que discutirse, queremos que ambas se voten, no queremos bloquear ningún debate, y para que no se vote una y no otra, sino que ambas puedan tener votación, la idea es que poder ponerle exactamente la misma urgencia sin discriminar ninguna de las dos normas, y por lo tanto esperamos que ambas se puedan zanjar y darle tranquilidad, seguridad a las personas. Nosotros creemos que esto debe, ojalá, resolverse lo antes posible. Por cierto, esto es una discusión que depende, por un lado, de los comités, por otro lado también de la sala, de la misma mesa de la Cámara, de las mismas comisiones, así que esperamos que cuanto antes, ojalá esto se pueda resolver y ojalá tenga una votación en la Cámara que permita sancionar. Bueno, este sorpresivo proyecto y la movida política del gobierno logró un objetivo al menos: evitar que se aprobara en la Comisión de Constitución el proyecto del quinto retiro. No estuvieron presentes en la sala al momento de votar los diputados de la UDI, Ramírez y Benavente, y tampoco el radical Sánchez. Y eso es lo que permitió que el proyecto salga con un informe negativo. De todas maneras se discute en la sala, ojo con eso, y ahí hay posibilidad de que siga adelante el proyecto. En la Comisión de Trabajo, en cambio, se aprobó la iniciativa que presentó el Ejecutivo ayer. Hubo reacciones. Escuchemos primero a Tomás Hirsch, representando a la bancada oficialista y respaldando la movida del gobierno. El gobierno no solo ha escuchado a los y las parlamentarias,
también ha escuchado a la ciudadanía, ha escuchado al pueblo que se ha manifestado en favor de poder contar con los recursos, pero el pueblo tampoco quiere tener una inflación que termine afectándole los bolsillos. El proyecto presentado es virtuoso en términos de que va a responder a las necesidades más acuciosas que tienen muchas familias en nuestro país, particularmente en términos de pensión alimenticia y las otras formas de ayuda directa que permitirá este proyecto, pero no afecta y no va a afectar el consumo y por tanto la inflación en nuestro país que tanto daña en definitiva a la familia chilena. Bueno, la coalición de gobierno, fundamentalmente los partidos del Frente Amplio, están cuadrados con esta iniciativa, ya tiene el respaldo de la Comisión de Trabajo, es probable que siga avanzando y escuchábamos además en los argumentos del diputado Hirsch algunos de los puntos que ha reforzado el gobierno. Se necesita una ayuda, pero que no genere un descalabro desde el punto de vista inflacionario fundamentalmente y que genere una liquidación de activos de los fondos de pensiones que sea más bajo. Pero en otros sectores ven con una mirada mucho más crítica esta iniciativa, al punto que ya hay firmas y está presentado un proyecto para respaldar un 6º retiro de fondos previsionales. Escuchemos algunas de las reacciones desde la oposición. El diputado René Alinco acaba de presentar un 6º retiro en el cual yo y mi diputación acabo de firmarlo. No es la línea porque lamentablemente lo que presentó el Ejecutivo es muy insuficiente, muy focalizado y no llega a todos los chilenos. Nosotros queremos algo más globalizado. Es una camisa de fuerza que forzará a la Cámara de Diputados a aprobarlo en desmedro del 5º retiro del 10%. Es como ponerle una pistola en el pecho a los diputados oficialistas para que rechacen el 5º retiro del 10%. Hemos hecho observaciones porque el proyecto también no se presentó de la mejor manera posible, no hay un informe, no hay una presentación por parte del Ejecutivo y vamos a votarlo a mata caballo, como se dice, sobre la marcha y hubiéramos esperado una disposición distinta. Bueno, cuesta mucho seguir el debate político por estos días en el Congreso, fundamentalmente porque ha habido cambios de posición muy relevantes. Los que ayer estaban a favor de los retiros, hoy día están en contra de los retiros amplios sin condiciones. Los que ayer estaban en contra, hoy día están empujando no solo un 5º, sino también un 6º retiro de fondos previsionales. Cuesta identificar aquí sectores políticos con cada una de las posiciones y eso hace mucho más complejo seguir el debate, pero además es un reflejo de lo desordenado que está también el naipe político en el Congreso en general, tanto en la oposición como en el oficialismo, cuando distintas bancadas o partidos están adoptando posiciones muy diferentes respecto a esta discusión. En lo concreto, como les decíamos, el proyecto queda rechazado en la Comisión de Constitución, queda por verlo en la sala. Profundizaba sobre este punto también la presidenta de esta instancia, Carol Cariola. Si bien en la Comisión de Constitución se tramitaba una reforma constitucional de retiro de fondos previsionales, lo que se ingresó fue un proyecto de ley. Yo esto lo pongo en positivo. Nosotros lo que hicimos fue aprobar el retiro de fondos previsionales con orientación hacia los que más lo necesitan, incluido en eso el pago de las pensiones alimenticias para siempre y también incorporado en ello elementos como el pago de deudas comerciales, el pago de deudas de salud, el ahorro de la vivienda y además le pedimos al gobierno incorporar el que se acelere el fondo de cesantía, que se aumente el plazo y que se aumente además la tasa de reemplazo. Bueno, y en medio de toda esta discusión, además, el gobierno ayer confirmó en la voz del ministro Giorgio Jackson que van a presentar un proyecto, una reforma constitucional para declarar inexpropiables los fondos previsionales. Este tema se abordó en la Convención Constitucional. Sin embargo, el ministro Jackson decía, acá estamos en una sede distinta, van a avanzar con esta iniciativa que ya se comprometió en la Comisión de Constitución. Escuchemos al ministro Jackson y luego también al ministro de Economía, Nicolás Grau. Ambos estuvieron en conversación ayer aquí en CNN. En la Comisión de Constitución debe estar el video. Hace pocas horas yo me comprometí de manera explícita a que el gobierno va a ingresar un proyecto de reforma constitucional para esto mismo. O sea, ya lo acabamos de comprometer. O sea, sí, no solamente estoy dispuesto, lo vamos a hacer. La próxima semana sí o sí va a haber un proyecto de estas características. Hemos dicho hasta el cansancio, tanto durante campaña como durante todo este tiempo, todas las ministras y ministros que hemos comentado al respecto, que no hay ninguna intención de nuestra parte de expropiar los fondos de pensiones. Si algo se ha instalado en el país es que los fondos de pensiones son de cada una de las personas. Eso es justamente uno de los impulsos más fuertes que está detrás del apoyo político detrás de los retiros. Entonces, yo no entiendo la verdad
más allá de que no lo compartimos, ¿no es cierto? No entiendo que alguien pueda creer que hay alguna posibilidad política de que algo así suceda en Chile. Lo que mucho más importante que mi opinión es el compromiso que ha hecho el ministro Jackson de nuestra disposición, ¿no es cierto?, de hacer un cambio constitucional en esta línea. Creo que eso da probablemente más tranquilidad que mi opinión política. 8:15. Vamos a cambiar de tema por ahora para hablar de los cambios que anunció el Ministerio de Salud en el plan paso a paso y en particular en lo que tiene que ver con el plan de fronteras protegidas. Hay 3 niveles de riesgo que van a determinar cuáles serán los requisitos para salir o ingresar a nuestro país. Eran anuncios esperados por el sector del turismo. Estefanía Bustamante, en la siguiente nota, nos va a contar más. Revisaba los últimos detalles antes de anunciar los cambios que regirán a partir del jueves. Es que el protocolo en las fronteras ya no será el mismo y tanto la homologación de vacunas como el testeo para ingresar al país serán voluntarios. Si bien la homologación para el ingreso es voluntaria, hay un estímulo y un incentivo muy fuerte y la recomendación a todas las personas que viajen al país es que hagan su homologación porque de lo contrario van a haber muy pocas actividades que van a poder realizar. El plan actualizado contempla 3 niveles, los cuales dependerán de la circulación de variantes. Una alerta mundial por un linaje de preocupación dejaría a Chile en el nivel más alto de emergencia, mientras que el nivel 1, donde el país está en la actualidad, significa que la transmisión está controlada. Si es que aparecen nuevas variantes de preocupación, lo que haremos será intensificar el nivel de alerta para evitar que eso se traspase a un riesgo al territorio nacional. Es solo para aquellos pasos que se encuentran aperturados. El resto de los pasos fronterizos será el Ministerio del Interior el que va informando sobre su apertura. El nivel 1 incluye la validación de vacunas y testeo voluntario. Sin embargo, se pedirá pasaporte C-19 y seguro médico a quienes ingresen al país. Se aislará los casos confirmados, quienes estarán bajo seguimiento junto a sus contactos estrechos. Lo que comunicacionalmente aparece como un avance, para nosotros es una falacia. Un turista extranjero al llegar al país, si no tiene sus vacunas homologadas, no puede acceder al pase de movilidad y por lo tanto no puede entrar a un restaurante. La relación territorial de amistad familiar, inclusive productiva, es muy alta con Argentina. Por eso el aviso y la ratificación de esta apertura para nosotros es fundamental. 12 regiones completas estarán en la fase de bajo impacto sanitario del nuevo plan paso a paso. Esta etapa, graficada en verde, permite quitarse la mascarilla en espacios abiertos donde se mantenga 1 metro de distancia, lo mismo que en la fase de medio impacto sanitario. Sin embargo, en el nivel rojo se debe mantener el uso de la mascarilla en todo momento y distanciarse 1,5 metros. Existen 3 ejes de indicadores que guiarán el camino a cada una de las fases. La circulación viral para cada provincia de nuestro país, capacidad de respuesta del sistema de salud. Y un tercer eje que refleja la vacunación. Justamente criterios como la vacunación dejaron a toda la región de Arica y Parinacota en fase amarilla. También se considera el número de contagios, consultas de urgencia por problemas respiratorios y tendencias de hospitalización por COVID-19. Lo importante es dejar bien claro cuánto es el periodo que se va a vigilar, solamente los 7 días previos, los 14 días previos. El examen de PCR me gustaría verlo mucho más posicionado, digamos, en la estrategia, digamos, de pesquisa, de trazabilidad. Tanto la actualización de fronteras como el nuevo plan paso a paso comenzará a regir este jueves. El MinSal dio luz verde para abrir todas las fronteras desde el 1 de mayo, pero el cómo y cuándo dependerá del Ministerio del Interior. 8:18, momento de una pausa. Volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. Estamos de vuelta ya en Agenda Económica para hablar de inflación, pero no acá en Chile, sino en Estados Unidos. Con el dato que conocimos ayer, la inflación en el país del norte llegó a su máximo en 40 años, 8,5% para el dato de marzo. Vamos a conversar de este tema junto a Ricardo Bustamante, jefe de estudios de mercado de Capitaria. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días. Buenos días, Sebastián, ¿todo bien? ¿Y tú? Muy bien, gracias por conversar con nosotros. Ricardo, el dato de ayer que conocimos y esta cifra anualizada también, 8,5% de inflación, ¿cómo fue recibido por el mercado? ¿Era más o menos de lo que se esperaba? La verdad es que el mercado lo tomó con optimismo en primera instancia porque cumplió las expectativas en el dato de IPC
y el dato de IPC subyacente, que es básicamente los productos más necesarios de una familia promedio, pero sacando los productos volátiles, como por ejemplo los combustibles, estuvo por debajo de las expectativas. ¿Eso qué implica? Implica de que hay una menor presión para la Reserva Federal, insisto, muy puntual, muy de corto plazo, en que debiera continuar con su proceso de alza de tasas, pero quizás no tan agresivo como se podría haber esperado anteriormente o con un dato mayor. De todas maneras, ese optimismo duró muy poco, porque tuvimos el dato más elevado en los últimos 41 años en Estados Unidos, y además sigue existiendo una presión inflacionaria muy importante, y vamos a seguir conociendo datos de esta semana que apuntan precisamente a los precios de cómo se están moviendo en Estados Unidos, y el mercado está extremadamente atento precisamente a los próximos pasos de la Reserva Federal. Ricardo, ¿por dónde vienen esas presiones inflacionarias en el caso de Estados Unidos? En el caso de Estados Unidos ha tenido un efecto que ha sido generalizado en el mundo. Primero, la extrema liquidez. Hay que considerar de que lo que sucedió en Estados Unidos posterior a la crisis por la pandemia fue que la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, dio un estímulo monetario sin precedentes, un estímulo nunca antes visto, incluso mucho mayor al de la crisis subprime, que fue la mayor crisis desde la Gran Depresión. Por lo tanto, esa extrema liquidez en los mercados, sumado al apoyo fiscal, llegándole cheques a todos los estadounidenses, y cheques bastante cuantiosos, generó que toda esa extrema liquidez implicara un exceso de demanda de bienes y de servicios. Algo muy similar que está pasando en Chile, la diferencia es que en Chile se dio un apoyo fiscal y además se sumaron los retiros de fondos de AFP. Toda esa extrema liquidez, toda esa extrema circulante que existe, apoya que los precios suban de forma bastante fuerte y consistente. Pero además de eso, hemos tenido un efecto bastante negativo en los costos. ¿Y por qué? Porque las materias primas han estado subiendo, y en especial el precio del petróleo, el precio de los combustibles. Y con eso se genera que los bienes finales tienden a mostrar un precio mayor, por lo tanto, también se genera por una disminución en la oferta, bajo suministro a nivel global, y además por un exceso de demanda. Por lo tanto, se combinan los dos extremos más importantes precisamente para que los precios estén subiendo, y que probablemente vamos a seguir ver mayores alzas en los próximos meses. Eso te iba a preguntar. Este dato, bueno, es un dato puntual, ¿no? El Banco Central o los bancos centrales en general y la Fed allá se mueven con criterios mucho más de largo plazo, pero ¿va ratificando el escenario que estaba trabajando la Fed? ¿Cambia un poco esa proyección que está haciendo? ¿Cómo se ve el dato de ayer para el camino que está tomando en materia de política monetaria? La verdad es que la Reserva Federal ya viene en los últimos trimestres mostrando y cambiando, mejor dicho, lo que es su proyección para la inflación especialmente. Hemos visto que en cada trimestre que se conocen las proyecciones económicas de la Reserva Federal, donde es básicamente las proyecciones de los miembros de la Fed, por lo tanto es muy importante, se ha visto constantemente incrementos en las proyecciones inflacionarias. Y nos sería extrañar que en la próxima reunión que vengan estas proyecciones económicas, nuevamente veamos que estas perspectivas sean mayores. ¿Por qué? Porque hay que considerar de que el efecto de la guerra en Ucrania se sigue internalizando en los mercados. Ese incremento en los precios de los commodities aún mayor, el incremento en el precio del petróleo aún mayor de lo que traíamos desde el año pasado, se está incorporando aún en los mercados, no ha llegado al 100%. Por lo tanto, ese efecto lamentablemente debiera generar que los precios sigan subiendo, no solamente en Estados Unidos, que también eso sería a nivel global, porque los suministros en el mundo han estado cada vez más acotados. Ricardo, y esto, el proceso inflacionario, me refiero en Estados Unidos, ¿cómo va a ir determinando también el tipo de cambio acá en Chile o el precio del dólar a nivel global y por ende lo que pase acá en nuestro país? Es una excelente pregunta, Sebastián. Desde Capitalia lo que hemos estado observando es que a medida de que la Reserva Federal comienza con comentarios que apunten a un proceso más agresivo de alzas de tasas, precisamente para controlar la elevada inflación, el dólar se fortalece de forma bastante importante a nivel mundial. Por lo tanto, si combinamos este escenario de un dólar que quiera apreciarse única y exclusivamente por la Fed, de que sea más agresiva en las alzas de tasas, sumado a la incertidumbre con respecto a este quinto retiro, al próximo retiro de fondos en Chile, dependiendo cómo avance obviamente este proyecto de ley, esa incertidumbre local,
sumado a la situación de Estados Unidos, debiera generar que el dólar muestre una mayor apreciación en las próximas semanas, lamentablemente, sobre todo para los importadores, y porque además, para nosotros, un dólar más elevado también genera un efecto inflacionario mayor, claro, porque todo lo que venga del exterior llega con un precio, comillas, mayor, única y exclusivamente por el tipo de cambio. Claro, y se va generando este espiral con precios de commodities más altos afuera, el precio del dólar más alto acá adentro también, y más presiones, como decías tú, para un ciclo que pareciera todavía no se detiene. Ricardo, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias por la invitación, Sebastián. Que tenga buen día. 8:28, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. En minutos seguimos con Noticias Express junto a Fresia Soltov.